¿Qué tal, amigos de Al Descubierto? Como siempre es un placer estar con ustedes. Hoy con la visita de Julio César Montoya Medero. Es diputado a la Asamblea Nacional por el municipio San Francisco en nombre de la Unidad, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, secretario de Asuntos Internacionales de Primero Justicia. Un placer darle la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad y ojalá hagamos un buen programa. Estoy seguro que sí. Este espacio procura revelar, dejar al descubierto ante la audiencia esos aspectos pocas veces conocidos sobre figuras relacionadas con el mundo de la política, por ejemplo, como es su caso. Licenciado en Educación, nació en Cabimas a los 4 años de edad, fue trasladado al municipio San Francisco con el que se ha vinculado hasta hoy. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, vicepresidente de la Federación de Centros de Estudiantes. Una sensibilidad por lo social, el hermano intermedio de uno mayor que es diácono y otro menor que es sacerdote, ambos religiosos. ¿Usted es creyente? ¿Qué relación hay en la familia para esa coincidencia? Sí, nosotros somos una familia de fe, somos laicos, enamorados de Jesús. Para nosotros Juan 8 es vida, es decir, Dios es amor, y no he podido tener mejor experiencia de vida que la de encontrarme con el Señor a través de la experiencia de mis hermanos, que son realmente mi hermano Alberto, diácono, dirige el periódico de la iglesia La Grey. Mi hermano Raúl, Nuestra Bendición, fue presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica y hoy es párroco, director de un colegio, el Hilario Bosé, en el barrio Carabobo, allá en San Francisco. El único que no entró al seminario fui yo. Entonces, mi vinculación fue más a la lucha social y de ahí me encontré con la política posterior, ¿no? De hecho, aquí cargo yo mi Padre Nuestro en mi anillo, que es lo único que me dice todos los días que el Señor es la única solución para nuestras vidas, ¿no? Hay una inquietud esencial por lo social. Fíjese que hoy en día está estudiando comunicación social, además de ser licenciado en educación. Cursa estudios en la Universidad Católica Cecilia Costa, conduce un programa diariamente de 6:30 a 8 de la mañana en Radio Calendario, de alcance muy popular. Sí. Juega básquet en la Liga Máster del municipio San Francisco. Pero hay otro detalle. Desde hace 23 años, usted dirige una fundación que se dedica a lo cultural, que ha devenido en convertirse en Ateneo, de donde han salido talentos. Han salido muchos talentos, pero además me encontré, por eso te decía que yo llegué a la política prestado y me quedé en ella. Porque yo me inicié realmente fue en el mundo de la cultura y el deporte. Hemos llevado ya 7 festivales internacionales de títeres. Yo me recuerdo que vinieron unos grupos de España y un grupo de Rumanía en esa época y también vinieron un grupo de la República Checa y veían que presentaban los títeres en los barrios que eran de arena y ranchos de lata y decía, ¿qué es esto? Y decía, bueno, eso es realmente, porque yo no he encontrado un instrumento mejor para proyectar reconciliación, paz, educación que el títere, y mi encuentro con los muñecos y mi solidaridad con la familia del profesor Di Mario, que murió hace poco, y nos encontró con un mundo fascinante. Tenemos 23 años entregando juguetes en los barrios, impulsando el festival de títere, el festival de canto. Yo creo que eso ha sido la experiencia más hermosa de mi vida, definitivamente. De pronto es porque soy como un músico medio frustrado, porque mi madre, Mary Medero, que era una enfermera que nació en El Saladillo, mi abuelo fue gaitero y murió muy joven, ¿no? Decían que los gaiteros salían en octubre y llegaban en enero. Y mi madre dijo, usted no va a hacer eso, usted no va a ser gaitero. Y ahí que como que quedé medio traumatizado con la música. Pero músico frustrado, tocar cuatro, tocar guitarra, algo de piano. ¿Toca guitarra? Toco guitarra, me fascina la guitarra, me fascina el cuatro. Vamos a probar, tenemos aquí una sorpresa, por favor, Javiercito, pase aquí el instrumento para ir directamente a la constatación, Es esto, chico? a ver qué sale. Y si de aquí me pasan pasado sensación. ¿Qué no puedes interpretar? A ver cómo toca y canta también, ¿no? A mí la guitarra me fascina porque es un instrumento que nos ayuda a la reflexión, ¿no? Esto vino desafinado, aquí perdemos un minuto. No. A mí me gustan mucho los boleros. ¿Cuál puede ser? Ya no estás más a mi lado, corazón.
alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Los viejitos hacían así. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Oye, toca y canta. A mí me gustaba mucho la música porque Qué me bien, gusta qué mucho bien, la qué música. bien. Un aplauso, vale, un Ah, aplauso, no, merecido, sí. merecido. Es que mi padre es andino, es merideño. Murió ya y él se casó con mi mamá y fue capitán. A mí me gusta la historia de mi padre porque mi padre fue niño de la calle. ¿Ah, sí? Mi padre durmió en cartones en el malecón de Maracaibo y él quedó huérfano muy niño. Era un niño andino y se fue al sur y en la Piragua hasta Santa Bárbara y después me contaba él que él vendía hasta carbón para el ferrocarril que iba de allá del Vigía. Wow. Y él de niño de la calle llegó a capitán de la Marina Mercante y le componía después canciones a mi madre, ¿no? Rayo el Catatumbo, tantas canciones que le compuso a mi madre en ese barquito. Ya él se nos fue y quizás de ahí viene esa cosita de nosotros, del encuentro con la música y la poesía. La cultura, fíjate que hablabas de los títeres y se te iluminaban los ojos como a un niño. Sí, porque yo creo que la Biblia lo dice, tienes que ser un niño para ir al cielo, pero yo creo que lo fundamental en una sociedad tiene que ser, pongo para allá, bueno, vayan a ponerme en otro compromiso. Lo fundamental en una sociedad y la mejor inversión es en los niños. Si nosotros creamos un buen niño, un ciudadano en amor, en paz, yo creo que vamos a tener una buena sociedad. Yo creo que parte de la actual sociedad que tenemos es que nos dedicamos poco a nuestros niños y yo creo que ahí es donde están, y eso no es que es el futuro, que los jóvenes son el presente, y de alguna manera la música y la cultura son unos instrumentos, unas buenas herramientas. Padre y abuelo joven. Sí, yo soy padre desde los 22 años y mi hijo se le ocurrió hacerme abuelo desde que él tenía sus 22 años. Tengo a Julio César IV, porque es el cuarto Julio César Montoya, papá, yo, mi hijo y él, y a mi Alana, que es una niña, la hija de mi hijo Bernardo. Feliz. Yo creo que cuando uno es abuelo, le cambia la vida. Sinceramente, cuando uno es abuelo, el amor le llega como en pedazos. ¿Cómo defines esa diferencia entre la paternidad y el ser abuelo? Bueno, porque cuando uno es padre, tiene obligación de educar, de corregir, y cuando uno es abuelo lo que vas a malcriar a esos muchachos. A consentir. Y es más fácil malcriar que ordenar y educar, ¿no? De alguna manera es una faceta muy importante. Y poder jugar fútbol con mi nieto, poder jugar con él, tener una edad para hacerlo, te da algunos elementos importantes para esa relación. En este país, en las cosas que están ocurriendo, Julio Montoya ha perdido algo de esa esencia que lo hace sentirse un niño vinculado a todas estas expresiones de la espiritualidad, del arte, de la música, de la religión. No, yo creo que más bien las he reforzado, sirven a veces como refugio y de alguna manera yo no sabía que lo difícil que es decir ser cristiano, porque ser cristiano de alguna manera, vivir el cristianismo, mejor dicho, es una cosa muy difícil, perdonar a tu enemigo. Yo pretendo que la sociedad venezolana asuma el cristianismo como una forma de vida. Y yo creo que la cultura, el deporte, la recreación ayudan a todos esos instrumentos, definitivamente. Y en un país polarizado, en un país donde hay tanta confrontación, a veces refugiarse en eso ayuda mucho al ser humano. Por eso que yo invito a todos los que nos están viendo a que la solidaridad no sea una palabra hueca, sino sea activa. La solidaridad se tiene que manifestar todos los días. Bueno, después de esta primera parte del conocimiento de estos aspectos poco vistos en Julio Montoya, para quienes le conocen solo como político, un político incluso frontal, con las ideas y con la defensa de aquello en lo que cree, al regreso vamos a entrar en materia. Usted es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.
el tema de petróleo, la posible venta de Citgo, el ajuste en el costo de la gasolina, son grandes temas Candelita, hoy. ¿no? Vamos a meternos allí Bueno. al regreso con Julio César Montoya Medero y al final, por favor, tendremos más música. Toca y canta de verdad. Felicitaciones. Ya venimos. Seguimos con el diputado de Primero Justicia, Julio César Montoya Medero. Sobre el tema del posible ajuste de la gasolina, sobre el cual ha dicho el presidente Maduro, no tengo apuro, se puede llevar su tiempo. ¿Qué debe poner sobre la balanza cada venezolano? ¿Qué es lo que hay que considerar para tomar la mejor decisión posible? Yo creo que estamos en presencia de un paquete de medidas. Ya esta semana pasada arrancó el nuevo aumento de la electricidad y aumentó hasta la harina, a 12 y tanto, el 68%. Y hay que partir de alguna cifra. Yo la política la veo por resultados como la vida. Si somos el único país petrolero del mundo que tiene una inflación de 2 dígitos, somos el único país petrolero del mundo que ha devaluado la moneda hasta el 500%. Somos el único país petrolero con un nivel de escasez de más del 4%. ¿Y por qué arranco por ahí? Arranco por ahí porque los precios del barril de petróleo han estado sobre los $100 por barril desde hace más de 10 años. Por lo tanto, lo primero es lo inexplicable de cómo con las vacas gordas Venezuela se endeudó en más de 50.000 millones de dólares en PDVSA y el país en unos 180.000 millones de dólares. Ahí comienza esto. Ahí es cuando después de 16 años de gobierno plantean revisar el precio de la gasolina. Yo estoy diciendo, es verdad, los venezolanos podemos considerar modificar el precio de la gasolina, pero es que antes hay que hacer unas cosas. Por ejemplo, Petrocaribe son 310.000 barriles de petróleo que le damos a un conjunto de países con 2 años de gracia, y después que pasan esos 2 años de gracia es el 1% de interés y la mayoría no nos ha pagado. Esos son más de 4.000 millones de dólares anuales que nosotros tenemos en ese paquete. El Bandes ha financiado la carretera que va de Managua a León de 4 canales, la pagamos completica. El plan ferroviario de Cuba lo financiamos nosotros, financiamos un estadio en Bolivia, financiamos toda la instrumentación y útiles que necesita la policía en Ecuador. Es decir, reduzcamos esos 8.000 millones de dólares. Vamos a disminuir el gasto público. ¿Por qué Venezuela necesita gastar más de 7.000 millones de dólares al año en armas? Disminuyamos el gasto militar. Es decir, una vez que nosotros quitemos Petrocaribe, quitemos el gasto militar, bajemos el gasto público, en ese momento podemos discutir el tema de la gasolina, porque lo que nadie puede entender, cómo es que yo voy a aumentar la gasolina y sigo subsidiando a 16 países. Eso es lo que nos parece injusto. Es verdad que el precio de la gasolina es muy bajo en Venezuela, pero quizás es la única parte del petróleo que recibimos los venezolanos. Montoya, como parlamentario, pero además como miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, en este momento coyuntural, en esta suerte de encrucijada donde tarde o temprano se va a decidir sobre el precio de la gasolina, ¿cuál es la importancia del liderazgo, de la credibilidad, de la confianza de un país, de un pueblo, hacia sus líderes, hacia el presidente de la República y su equipo, para entender la necesidad de la decisión y confiar en que los recursos procedentes de esta decisión serán administrados de la manera más pulcra? Es que a la final el aumento de la gasolina lo que va a evitar es que PDVSA siga perdiendo dinero por esa vía. Pero un país donde el presidente de la República tiene un apoyo del 39%, donde la última encuesta Data Analysis, por ejemplo, establece que el 80% del país cree que vamos por mal camino. Ojo, no todos, ese 80% adjudica la responsabilidad a Maduro, solo la adjudica cerca del 69%, el otro la distribuye. Lo que yo estoy diciendo es que un impacto como el del aumento de la gasolina tiene que estar acompañado por otras medidas, reducir el gasto público, evitar la compra de armas. Fíjate lo que está pasando. Aquí se está produciendo pérdidas en la refinería Curazao.
se está produciendo pérdidas en la refinería de Cienfuegos en Cuba, que son sociedades venezolanas. Pero la que se quiere vender es Citgo. La que se quiere vender es Citgo y se le tenía escondido al país. Si yo no doy esa rueda de prensa y descubro a través, porque estaba investigando el tema del fondo chino, descubro que internacionalmente ya habían canales de discusión por la venta de Citgo, digo, bueno, ¿cómo es posible que el país no sepa esto? Entonces estamos vendiendo Citgo, que son 3 refinerías que están en Estados Unidos, que tienen más de 10.000 estaciones de servicio. De Venezuela sale el petróleo, se refina y va para los tanques de los carros de los gringos. Esa es la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué esa y no las otras? Porque hay que venderla. ¿Qué significaría Pues esa es que venta hasta el para día, Venezuela? eso lo que significa son dólares para gastar esta gente. Es porque le debemos 4.000 millones a las líneas aéreas. Le debemos más de 3.600 a la industria farmacéutica. Por eso que el ciudadano que nos está viendo, cada vez que va por una farmacia a buscar una receta, 5 medicinas no encuentra. Le debemos al sector autoparte y al sector automotriz, por eso no hay vehículos. Es decir, debemos como 16.000 millones. Y solo tenemos en reservas operativas 3.000 millones. Qué casualidad que quieren vender a Citgo en 17, 18.000 millones. Es decir, ¿cómo vamos a hipotecar el futuro de los venezolanos? Ellos no tienen derecho, eso es casi traición a la patria. Ya nosotros estamos vendiendo futuro con el fondo chino, porque todos los venezolanos, nuestros hijos y quizás los hijos de nuestros hijos van a tener que pagar mínimo hasta el 2019, tenemos que dar 580.000 barriles de petróleo diario que ya gastamos. Y la lamentable situación es que el 100%, fíjate la barbaridad, el 100% de las obras financiadas con el fondo chino, ninguna se ha terminado. Usted dice que vender Citgo, perdón, es traicionar a la patria. Yo creo que es traicionar a la patria. ¿Es detenible esa operación? Bueno, primero hay que crear toda una matriz de opinión en el país para que eso no ocurra. Hay que convencer al presidente Maduro que en vez de vender Citgo, deje de comprar armas, disminuye el gasto de Petrocaribe, disminuye el gasto público. A Venezuela no le hace falta un viceministerio de la suprema felicidad. El gobierno tiene hoteles que se están destruyendo. Por cierto, el gobierno no tiene por qué tener hoteles. Teleféricos, el gobierno tiene que tener salud, educación, servicios públicos. Hace unos días en el Zulia hay una crisis de agua terrible, es conocida por todo el mundo y en buena parte del país. El mismo día que se aprobaron 1.500 millones para publicidad del gobierno, 1.500 de los viejos, se aprobaron 80 millones de bolívares para la crisis de agua. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cómo 80 millones para resolver el problema del agua en Venezuela y se dan 1.500 millones para la publicidad? Yo creo que ellos tienen invertido las cosas hoy. Y sabes que yo me encontré con el periodismo, con tu profesión, casualmente por esto, porque ellos le dan prioridad a la manipulación mediática. Y yo dije, bueno, yo tengo que estudiar a Goebbels, tengo que encontrarme con Chomsky, tengo que ver a Ramonet haciendo un curso en la George Washington de marketing político y desarrollo de políticas públicas locales. Me empecé a interesar por Chomsky y el presidente Chávez lo nombraba mucho. Ahí vi la manipulación mediática y por eso fue que me inscribí en la Católica Cecilio Acosta de Maracaibo a estudiar periodismo para entender más eso. Entonces yo creo que hoy lo que hacía Chávez, que era invertir mucho en lo mediático, el presidente Maduro no lo va a poder hacer. Primero porque él no tiene ese carisma, pero segundo porque él puede decir no pasa nada, pero cuando la gente no tiene cómo llenar una bombona de gas tienen que meterse en una cola. Entonces no pasa nada, pero no se consigue una batería de vehículos. Hablando de eso, en la próxima parte, tema abastecimiento o desabastecimiento o escasez. El tema, por ejemplo, usted que viene y vive en un estado fronterizo, nació en un estado fronterizo, el tema del cierre de la frontera, el contrabando de extracción, el abastecimiento, la productividad, el momento económico que vive el país desde la visión de un dirigente político, de un parlamentario. Al regreso con Julio César Montoya Medero, hoy al descubierto. Montoya, ante el tema del desabastecimiento, esta decisión de cerrar la frontera, contrabando de extracción, ¿qué realidad conoces en este lugar? ¿Es una salida digna de ser evaluada? Yo creo que el presidente y su política para este tema no puede seguir siendo el mediático. Él sabe que eso no va a resolver el problema. Hace unos días publiqué en mi cuenta Twitter, @JulioCMontoya,
la fotografía de caravanas en la frontera de día de unos 60 camiones, 350 y 750 sacando barriles. También hemos publicado cómo a través del río Limón se amarran muchas pipas, por decir así un buen maracucho, y bajan por la corriente del río. Camiones de PDVSA bajando la gasolina en la frontera. Es decir, y eso se hace de día, no se hace de noche. El problema, además del problema macroeconómico, es la complicidad que hay en la frontera. En la frontera hay una complicidad impresionante entre algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas, algunos delincuentes comunes, la presencia de grupos paramilitares. La frontera no es un límite. El límite es la rayita, la frontera es una zona de influencia y si nosotros no tenemos políticas públicas de desarrollo de la frontera, el contrabando va a seguir existiendo. ¿Y qué se puede hacer entonces allí? Bueno, hay que hacer unas políticas públicas. Primero, ponerle, por ejemplo, un precio a la gasolina en el nivel fronterizo. Impulsar políticas públicas de desarrollo de la frontera. Hay que hablar con el gobierno colombiano para parar, por ejemplo. Yo no entiendo por qué Maduro no discutió con el presidente Santos lo siguiente: los carros que se roban en el Zulia los pasan para el otro lado, pero después no los devuelve el gobierno, porque no hay un acuerdo de extradición de esos vehículos, por ejemplo, y la delincuencia hace fiesta. Entonces yo creo que necesitamos tener políticas públicas a nivel de el desabastecimiento, del contrabando de extracción, que lo llaman bachaquero, que tienen que ser más globales, porque ¿sabes quién paga por esto? ¿Sabes cuál es lo lamentable de esto? Es que en La Guajira le han caído las 12 plagas de Egipto, hermano. Ahí se va la luz, no hay agua, no hay empleo. Y además los guajiros tienen que comprar los alimentos más caros. Porque tú crees que los que bachaquean son los guajiros. No, eso no es verdad. Puede haber uno que otro de la etnia guayú, pero ahí hay una población que hoy no tiene alimentos y eso es injusto. Sobre ese punto, Montoya, eso mismo ocurre en Bolívar, eso mismo ocurre en el Ayacucho. ¿Cómo romper los círculos viciosos que nos mantienen en desabastecimiento? El mismo gobierno ha hecho campañas, bájale 2 a las compras nerviosas. ¿Cómo quitarle los nervios a la gente que procura comprar más de lo que necesita por temor a que suba de precio o que sencillamente no lo vuelva a ver? Pero es que eso no es la mayoría. Le voy a dar 2 ejemplos, licenciado. Uno, la guerra económica y el bachaqueo ocurre en los sacos de cemento. Los dueños de la fábrica de la saca de cemento es el gobierno. El precio regulado de un saco de cemento es 30 y tantos bolívares, pero ¿quién lo consigue? Hay zonas como en el Táchira que llega hasta 400 bolívares. Dependiendo de la lejanía, cuestan 200, 300 y 400 y lo controla el gobierno. Una cabilla tiene un precio de 14 bolívares. ¿Y quién la consigue en menos de 200 bolívares? ¿Y quién la produce? El gobierno. ¿No verdad? Es toda una estructura de la economía venezolana que está enferma. El gobierno, como dice Julio Borges, tiene que cambiar de modelo. El problema es que hoy tenemos un gobierno que está colapsado, pero lo que nadie entiende que todo esto ocurre con un barril de petróleo a $100. Y ahí comienza el problema dramático que estamos viviendo los venezolanos. Cuando no hay medicina en la farmacia es producto del problema de los dólares. Cuando no hay insumo en los hospitales, que es en la mayoría de hoy, y hay un problema muy grave, es producto de la política económica. Es decir, hoy el dólar, la política económica nos toca toda la vida a nosotros. Hasta o en un calzado, hasta en un pantalón, hoy el dólar tiene que ver. Montoya, en esta situación, si avanza el tiempo y no hay decisiones que comiencen a mostrar resultados positivos, aunque graduales, ¿hacia dónde va el país? Y le pido un análisis de la responsabilidad que entraña incluso ser parte de la oposición, porque lo sensato es no ligar que el país se vaya a pique. No, en este barco estamos montados todos. Pero es que nosotros venimos de pagar un costo político, los que militamos en la oposición y en la MUD, cuando fuimos al diálogo con el gobierno. ¿Por qué fuimos al diálogo con el gobierno? Porque hay que evitar la guerra, hay que evitar que esto explote por los 4 costados, hay que intentar que los venezolanos coman, hay que intentar convencer al gobierno de que apruebe el bono alimentación para los jubilados y pensionados, hay que convencer al gobierno para la ley del primer empleo, y eso es discutiendo en una mesa, porque así es que actúan los demócratas. Pero es que yo creo que quien atenta contra el mismo gobierno es el mismo presidente Maduro, porque en un momento tan difícil como estamos viviendo, hace unos días en una cadena le dijo a los trabajadores: cuando tengan que tomar las fábricas, tómenlas, que yo los acompaño. Ese día perdimos cientos de fábricas, ese mismo día, gente que quería invertir en este país no lo va a hacer. Es decir, yo no entiendo a Maduro, cómo está llamando una política que resultó en un fracaso, la inflación más alta del mundo, por cierto. Estamos haciendo este programa y al día de hoy, hermano, todavía no tenemos los índices de inflación del Banco Central de junio ni julio. Es decir, tenemos el desabastecimiento más alto del continente. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que invito es a Maduro,
por favor, entiende que tú eres el presidente de la República y si tú necesitas convocarnos para un acuerdo país, para detener la inflación, nosotros podemos acudir, pero no en base a ese tipo de cadenas que está dando. Diputado de Primero Justicia, Julio César Montoya Medero, hoy en Al Descubierto con un análisis interesante, profundo y un recorrido por esos aspectos de la vida personal que poca gente conoce. Yo quisiera despedir con música, por favor, Javier, con música, a ver qué se le ocurre. Entonces, ¿yo de aquí voy pasado sensacional o qué? Bueno, si lo ven en Sábado Sensacional, a lo mejor lo contratan. No, tú sabes que hay mucho, yo me crié con la música de Ali Primera, yo soy un fanático de Ali, creo que era un estupendo tipo, más bien creo que ellos le han chuteado la cosa a Ali. Entonces le voy a dedicar a los revolucionarios una canción. Vaya, y con eso Solo nos despedimos. se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar hasta que la vida se vuelva un cantar y a este país vuelva la reconciliación nacional.